vamos a seguir tratando entonces la segunda parte del rol de la mujer dentro de la comunidad de gracia. En el sermón anterior vimos el rol de la mujer desde una perspectiva bíblica y también de una perspectiva feminista. Hemos visto cómo el mundo habla en contra del cristianismo y dice que el cristianismo denigra a la mujer, haciéndola un ser inferior. Y también habíamos visto cómo el feminismo habla en contra de la Biblia y dice que tiene una perspectiva machista. Ahora, ¿cuáles eran las razones? La razón principal es que, las razones del feminismo, ¿no? La razón principal es que la mujer no tiene que someterse a su marido, porque ella es un ser libre e independiente. Y como ser libre puede hacer lo que ella quiere. Esa es la razón, una de las razones principales del feminismo. Dentro de este razonamiento hay una verdad, pero mezclada con mucha mentira. Ahora, ¿cuál era? Vamos a ver un cachito cuál era esa verdad. Sí, la mujer es un ser libre, porque voluntariamente se somete a su marido, voluntariamente. Pero la mujer debe someterse a su marido porque es un orden establecido por Dios. Lo podíamos ver eso en Efesios 5:22, 24 y Colosenses 3:18. Esto lo estamos haciendo en modo de repaso de lo que vimos el domingo anterior, el otro domingo. Recordemos también que habíamos hablado que el esposo no puede ordenar que su mujer se sujete a él, ni tampoco obligar que su esposa se someta. Eso no está autorizado en la palabra del Señor. Para él, para el hombre, solo hay una orden: amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Por eso tenemos órdenes, una para la mujer, que lo debe hacer la mujer, uno para el hombre, que lo debe hacer el hombre. También debemos aclarar que el ser cabeza y gobernar un hogar no es un privilegio, es una responsabilidad. Tampoco es una cuestión de capacidad. El hombre no es más capaz, no es una cuestión de capacidad, porque hay muchas mujeres que son más capaces que los maridos o los hombres. Esto es simplemente una cuestión de orden establecido por el Señor. La otra razón es que el feminismo socavó y destruyó todos los roles dentro de la iglesia. ¿Por qué? Recordemos que el feminismo dice que la mujer tiene que ser igual al hombre en un sentido general. Debe haber una igualdad de género. Eso es lo que dice el feminismo. Ambos podemos ver también que el hombre y la mujer, habíamos visto el domingo pasado, ambos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerdan? Génesis 1, del 26 al 27. Ahora, ¿qué quería decir esto? Esto quería decir que ambos son iguales y comparten la misma humanidad y comparten también la misma dignidad, pero son diferentes en género y tienen diferentes roles. La otra razón por la cual el feminismo destruyó a la familia es que dicen que la mujer no puede ser mujer si ella no hace lo mismo que el hombre. Recordemos la frase de la filósofa de Beauvoir. Decía ella decía que el rol de la mujer como esposa y ama de casa la ha atado y les ha impedido pensar en su realización fuera del hogar. Por eso la mujer tuvo y empezó a abogar y a luchar por una igualdad de género. Recordemos que todos los mismos privilegios, todas las mismas cosas que hace el hombre, una mujer la debe hacer. Eso es lo que esta de Beauvoir comenzó a hacer una lucha y de ahí salió el feminismo y todo lo que estuvimos viendo el domingo pasado.
Otra de las cosas que vemos en el pensamiento, y vimos, ¿no?, en el pensamiento y filosofía feminista, es que está fundamentada sobre el existencialismo. El existencialista o existencialismo dice que no hay Dios. Por lo tanto, si no hay Dios, habíamos visto que no hay reglas. Ese es el fundamento del feminismo. Fundamento que está sobre el existencialismo. Ellos dicen, no hay Dios. No hay Dios, no hay reglas. Las reglas las pongo yo. También vimos que lo más trágico es que esta corriente filosófica y existencialista del feminismo traspasó las puertas de muchas de las congregaciones que se llaman cristianas. De ahí también otra de las cosas que vimos, en la actualidad tenemos la llamada teología feminista. ¿Recuerdan? ¿Qué hacen esta corriente de teología feminista? Luchan por la igualdad y el cambio dentro del liderazgo de la iglesia. Por esta razón, habíamos visto que hoy tenemos líderes mujeres y que se hacen llamar pastoras. También vimos que de acuerdo al orden bíblico, nunca una mujer puede cumplir el cargo de pastora. ¿Por qué? Porque el pastor cumple una función de autoridad dentro de la iglesia. Y los miembros de la iglesia en la que él pastorea, sus miembros voluntariamente se someten a su liderazgo y conducción. Ellos están haciendo, ¿qué están haciendo? Están gobernando. Por eso una mujer no puede, porque no está en el orden bíblico declarado por el Señor. Leamos un cachito, 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Recordemos que una de las cosas que, lo único que me importa que quede claro acá, que el feminismo está fundamentado sobre el existencialismo y la teología feminista también. 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, pero vamos a leer versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, vemos acá que dice obispo. El contexto, en la palabra, aún la palabra en griego, habla de masculino. Es más, dice marido de una sola mujer. Como dice Henry Tolopilo, ¿no? Dice, ahí el texto no dice marida de un solo esposo. Ahí dice marido de una sola mujer. Versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces vemos que también dice que gobierne bien su casa. ¿Quién es la cabeza del hogar? El marido. El hombre está llamado a gobernar su casa. Ahora, si alguien quiere ser pastor, debe saber gobernar bien. La mujer no está llamada a gobernar. La mujer está llamada a sujetarse. Y así si una mujer se coloca como pastora, está torciendo el orden bíblico que el Señor de la iglesia ha establecido. Y si nosotros estamos desobedeciendo un orden bíblico establecido por el dueño y el Señor de la iglesia, eso se llama pecado. Están pecando. Veamos también otra de las cosas acá es marido. En el texto de 1 de Timoteo se puede traducir también como hombre. Al buscar marido en griego se puede traducir como hombre, masculino.
no como un género, no como hombre en general. ¿Ve? Dios creó al hombre, puede ser, ¿no? A su imagen y semejanza, y entra varón y hembra. O muchas veces decimos los hombres, pero entran en su sentido general hombres y mujeres. Acá en el sentido bíblico está hablando de hombre masculino, de hombre masculino. Veamos un texto en Mateo 7:24 y vemos donde Jesús compara algo espiritual que se aplica a hombres y mujeres, pero en su ilustración Jesús usa al varón que tiene la responsabilidad de edificar su casa. Veamos, Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Acá el texto nos dice cualquiera, cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Quién es cualquiera? Ahí sí entra hombres y mujeres. Hombres y mujeres deben obedecer las palabras de Jesús. Ahora lo interesante es que el ejemplo que Jesús da es el orden bíblico que él estableció. Acá el orden es que es el varón, dice, los compararé con un hombre. Con un hombre. Y ahí también es masculino, un varón, un hombre. Alguien que es responsable como cabeza del hogar, quien edifica o levanta ese hogar. Jesús podría haber usado cualquier otra interpretación, pero usó la interpretación del hombre, la cabeza del hogar, que edifica o levanta la casa. Repasemos algo también, lo que significa este orden. Habíamos visto que este orden establecido por Dios refleja el orden operacional de la Trinidad. Refleja el orden operacional de la Trinidad. Veamos 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y dice, y Dios, obviamente Dios Padre, la cabeza de Cristo. Ahora, Cristo voluntariamente se somete al Padre. Y eso no le hace menos Dios que Dios el Padre. Eso no denigra la divinidad de Cristo. Entonces pensemos esto: si nosotros decimos que la mujer es denigrada por sujetarse voluntariamente a su esposo, entonces tenemos que creer que Cristo también fue denigrado por someterse voluntariamente al Padre. Esto desacredita o lo desacredita como hijo de Dios. Lo desacredita como Dios mismo. Pero si nosotros creemos eso es una blasfemia. Es una blasfemia. Entonces, el hombre y la mujer, como habíamos visto, reflejan el orden operacional de la Trinidad. Cuando ambos cumplen su rol, están reflejando eso. Todo está bien acomodado como Dios quiso. El punto entonces es que la teología feminista está fundamentada en tres cosas. En el existencialismo, porque saca a Dios del primer plano y coloca sus propias reglas. El feminismo lo que hace es eso, no, Dios no dice esto, Dios para mí dice esto, y pone sus propias reglas. En segundo lugar, está fundamentado en una rebelión contra el orden divino, quien él estableció cómo debía funcionar el hombre y la mujer. En tercer lugar, está fundamentado en un odio que quiere destruir y denigrar a la mujer como mujer. Eso está haciendo
el feminismo. Eso es lo que hizo Satanás en el huerto del Edén. Entonces, tenemos que tener cuidado. El feminismo o la teología feminista, que es lo más peligroso porque está dentro de las congregaciones, está fundamentada en el existencialismo, no hay Dios, yo pongo las reglas, en una rebelión y en el odio en contra de la mujer. Aunque ellos, entre comillas, abogan y dicen, lo hacemos por el bien de la mujer. Mis hermanos, esto es totalmente diabólico. Hay un texto, un versículo que me gustó mucho, que se aplica a esta teología feminista. Juan 10:10. Juan 10:10. Dice lo siguiente, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas veces he escuchado este texto y lo aplican al diablo. Pero para entender el texto de Juan 10:10, nosotros deberíamos, que van a leerlo después ustedes, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10, versículo 18, para poder entender lo que dice acá Juan 10:10. El Señor, cuando habla de ladrón, está hablando de todos aquellos que vienen con enseñanzas torcidas, como lo hacían los fariseos. De acuerdo al contexto, los fariseos querían matar a Jesús por haber quebrantado el día de reposo y expulsar de las sinagogas a aquellos que creían en Jesús. Ellos habían distorsionado lo que Dios había establecido en la ley acerca del día de reposo, agregándole más prohibiciones y olvidándose de la misericordia. Entonces, el texto nos está diciendo que si yo agarro una enseñanza bíblica y digo, esto no me gusta, o esto creo que dice esto y yo le agrego más cosas, yo me convierto en un ladrón. ¿Y qué vienen a hacer los ladrones? Hurtar, matar y destruir. Si yo le quito algo a la palabra del Señor, o le agrego algo a la palabra del Señor, soy un ladrón que viene a matar, hurtar y destruir. Eso es lo que la teología feminista está haciendo. Eso es lo que la teología feminista está haciendo. Ahora, veamos cómo una mujer puede bendecir la iglesia, el cuerpo de Cristo. Fue colocada en el cuerpo de Cristo para bendecirnos. Y ella también tiene dones porque Cristo le dio dones. Ahora, ¿qué debe hacer la mujer en la iglesia? Veamos 1 Timoteo 2:11. 1 Timoteo 2:11. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Qué cosa debe hacer la mujer? Aprender. A nosotros nos gusta solamente es la mujer en silencio y toda sujeción. O sea, no importa aprender. Porque el tema es ese, o sea, nos concentramos en que tienen que estar en silencio y en sujeción. Pero acá, lo revolucionario de lo que Pablo estaba diciendo es que la mujer debía aprender. Para nosotros es algo normal esto. Pero para el contexto del Nuevo Testamento, lo que se estaba haciendo era ponerla en el mismo lugar que el hombre. Tenían el mismo derecho. Ambos tenían y debían aprender. Eso es algo realmente revolucionario para esa época. En cambio, ¿qué hacían los judíos? Los judíos decían que no debía aprender la mujer. Ahora, el Señor trata a los hombres, que ellos es lo que se olvidaron los judíos, el Señor trata a los hombres como a las mujeres con la misma dignidad, porque también tienen la misma responsabilidad. Los 10 mandamientos no solo fueron escritos para hombres,
fueron escritos para hombres y para mujeres. Y los judíos comenzaron a hacer malas interpretaciones. Y solamente se le enseñaba a los hombres y no a las mujeres. Y eso realmente es trágico. Los judíos decían que no era digno o apropiado enseñar la ley a las mujeres. Había un judío en la época, antes de la época de Jesús, que decía que si un padre le enseña la ley a su hija, es como enseñarle lujuria. Es algo inapropiado. Eso es lo que estaban circulando en la mente de los judíos. Imagínense cuando Pablo comienza a escribir eso. Pero no solamente eso. Imagínense cuando Jesús comenzaba a hablar con las mujeres. Un rabino no podía hablar con una mujer porque era denigrarse como rabino. Pero Jesús, siendo rabino también, habló con una mujer. Y no solamente eso, esa mujer era samaritana. Todo lo contrario lo que hablaban los judíos, y menos con samaritanos. Y en ese encuentro el Señor le enseñó a la mujer samaritana una de las enseñanzas que hoy nosotros aplicamos con respecto a la adoración. Obviamente eso lo pueden encontrar en Juan 4, no lo vamos a estar viendo. Pero en el punto es que como Jesús también le dio importancia a la mujer y la responsabilidad que tiene la mujer de aprender. Veamos otro pasaje donde el Señor Jesús también hablaba a las mujeres. Lucas 10, del 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acá tenemos otra vez a Jesús que está hablando con una mujer, y no solamente hablando con una mujer, sino enseñándole. Ahora, pero en estos versos, nosotros podemos ver dos verdades para el rol de la mujer. Una verdad es la de Marta. Marta no está haciendo algo inapropiado, porque cumplir con su rol de ama de casa no es algo inapropiado. También podemos ver que María también estaba haciendo algo apropiado, porque estaba escuchando las enseñanzas de la mujer, de Jesús. Ahora, la mujer, obviamente que siempre la mujer y el hombre es igual, pero en este caso estamos hablando del rol de la mujer. La mujer debe saber tener un equilibrio. Tiene que tener un equilibrio. Debe saber hacer los quehaceres de la casa, pero no llegar a afanarse de tal punto que le quite o le robe tiempo de para la otra gran responsabilidad que tiene, que es estudiar y aprender las Escrituras. Ese es el punto. No es decir, no hago más los quehaceres de la casa. No, es hacer las cosas que tienen que hacer, más estudiar las Escrituras. Nosotros siempre, hombres y mujeres, caemos en un extremo o en el otro. Pero nosotros tenemos que tener un equilibrio. La mujer debe aprender según este pasaje, la palabra de Dios. Mis hermanas, si esto requiere esfuerzo, tiempo, como todo lo demás. Eso es lo que requiere. Veamos otro pasaje.
Pasaje conocido. Hechos 17 del 10 al 12. Hechos 17 del 10 al 12. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Esta gente de Berea dice acá que escudriñaba las Escrituras a ver si lo que Pablo decía era verdad. La pregunta es, ¿quién escudriñaba las Escrituras? ¿Quiénes escudriñaban las Escrituras? Hombres y mujeres. ¿Y qué ocurrió cuando escudriñaron las Escrituras? Creyeron. ¿Quiénes creyeron? Dice el texto, mujeres griegas, y fíjense que primero pone a la mujer, mujeres griegas con conocimiento o distinción, o puede ser de una economía alta, se puede tomar de varias interpretaciones, y hombres no pocos. Ahora, ¿cuál es la tarea de la mujer en la congregación de acuerdo a este pasaje? ¿Cuál es la tarea? Es examinar y estudiar en su casa si todo lo que nosotros predicamos acá es cierto. Esa es la tarea de acuerdo a los de Berea. Veamos otro ejemplo. Efesios 4, del 11 al 12. Dice, Efesios 4, del 11 al 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes recibieron instrucción en la iglesia? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Hombres y mujeres. Ahora, ¿para qué reciben instrucción? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso reciben instrucción. Para eso tienen que estudiar. ¿Y para qué más? Versículo 14. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso deben aprender, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, la mujer debe escudriñar las Escrituras, no solo leerla. Eso es estudiarla. Esa es una de las funciones de la mujer. Me encanta lo que decía el pastor Sugel, las preguntas que le decía a las mujeres. Él le decía lo siguiente: ¿cuándo fue la última vez que en tu círculo de amigas estuvieron hablando de teología? ¿Cuándo fue la última vez que en tu círculo de amigas estuvieron tratando de discernir o estudiar un texto bíblico difícil? ¿Cuántas veces tomaron un libro de doctrina y comenzaron a leerlo? Esto es para todos. Estudiar las Escrituras no es solo para hombres. Estudiar las Escrituras es para las mujeres también. Y una de las consecuencias es lo que dice acá el verso 14 de Efesios 4, para que no sean niños fluctuantes y para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Veamos otro ejemplo, Hechos 16:13. Hechos 16:13. Y vean la importancia
que el Nuevo Testamento le estaba dando a las mujeres. Hechos 16:13. Y en el día de reposo salimos, tienen que leer el contexto, ¿no? Lean los versículos anteriores también, ¿no? Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Estas mujeres se habían reunido en ese lugar porque no había sinagoga. No había sinagoga porque para establecer una sinagoga al mínimo tenía que haber 10 hombres. Entonces, como no lo habían, las sinagogas no podían abrirse. Pero estas mujeres no estaban solamente, no tenemos sinagoga, no nos congregamos. No, se juntaban y oraban y leían a la orilla del río. Ellas estaban haciendo lo correcto y entonces allí Pablo y Silas aprovecharon y les enseñaron. Y es una de sus grandes responsabilidades que no pueden olvidar. Es estudiar las Escrituras. Es una de las grandes responsabilidades que tiene la mujer. Ahora, ¿por qué es una de sus grandes responsabilidades estudiar las Escrituras? Y acá vamos a ver 2 o 3 puntos de acuerdo con me alcance el tiempo. En primer lugar, la iglesia, en las tareas de la iglesia, también la mujer está incluida. Una de las tareas de la iglesia es consolar. Vamos a ver esto. 2 Corintios 1, 3 y 4. 2 Corintios 1, del 3 al 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 2 Corintios 13, capítulo 13, versículo 11. 2 Corintios 13, versículo 11. Dice: por lo demás, hermanos, y ahí sí está incluido hombres y mujeres. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolaos, sed de un mismo sentido y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La pregunta es: ¿cómo van a consolar a una persona si no conocen las Escrituras? Y si no tienen una doctrina sólida. Para poder consolar, nosotros debemos conocer las Escrituras. Recordemos que el Señor colocó dones. Y uno de esos dones es el don de enseñanza. Pero este don no está limitado a los hombres solamente. Hay mujeres que tienen este don. La pregunta es, ¿pero dónde pueden ejercerlo si las mujeres no pueden enseñar en el culto público donde hay hombres presentes? Obviamente que acá tenemos que hacer un paréntesis y cabe aclarar que esto no es una cuestión de incapacidad de la mujer que no pueda enseñar en un culto público. No, no es una cuestión de incapacidad. Como dijimos, es una cuestión de orden bíblico. La mujer debe enseñar a sus hijos y por extensión a los niños de la congregación. Debe. En la Escritura hay un texto muy fuerte y una maldición para aquellos que menosprecian la enseñanza de sus madres. Proverbios 30, 17. Veamos Proverbios 30, 17. Fíjense cómo Dios toma en serio las enseñanzas cuando una madre enseña.
Dice, Proverbios 30:17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Otra traducción dice lo siguiente, dice, merecen que los cuervos le saquen los ojos y los aguiluchos lo devoren. Dura, ¿no? Pero el Señor toma en serio la enseñanza de la mujer a sus hijos. Hay una gran responsabilidad en la enseñanza de las mujeres hacia los hijos. Tenemos en las Escrituras un testimonio fiel de 2 mujeres que llevaron a cabo esta labor. La podemos encontrar en 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe, Pablo le habla a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. A pesar de que el padre de Timoteo era griego, inconverso, su madre fue fiel en enseñarle las Escrituras. Por eso no importa si una mujer tiene su esposo inconverso, ella debe enseñarle las Escrituras a su hijo. Pero no solo eso, su abuela llevó a cabo esa misma labor también. Realmente es un deber que tienen las mujeres. Esta es una de las tareas que una mujer debe hacer, enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Esto trae un beneficio para la iglesia. Las madres son las mujeres que están preparando la siguiente generación. Por esta razón, nosotros, o en este caso también las mujeres, no pueden tomarse un minuto de descanso para hacer lo que se le plazca. ¿Por qué? Porque el diablo preparó toda su artillería y va a querer destruir y arrastrar a nuestros hijos a la promiscuidad, al existencialismo, a la vagancia, a creer que existe un cristianismo fácil sin el temor de Dios y a tantas cosas que acabarán en el mismo infierno. No es una cuestión de querer, es un deber, porque Dios las ha puesto en el cuerpo para que también enseñen y aprendan. Fíjense lo que dice Efesios 5, del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos o sin cerebro, en otra traducción, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo le está hablando acá a hombres y mujeres de la iglesia y le está diciendo, miren, vean, pues con diligencia cómo andan. Ahora, tienen que aprender las Escrituras, pero deben saber qué están haciendo con el tiempo que Dios le dio. No es nuestro tiempo, por eso es lo que hace el existencialismo también. Es mi tiempo, es mi vida y yo hago lo que quiero. No es así, es el tiempo de Dios, es la vida de Dios que me la dio para administrarla. Entonces, yo tengo que saber qué hago con el tiempo que Dios me ha dado.
Y muchas veces debo preguntarme, ¿estoy aprovechando cada minuto para leer y estudiar las Escrituras? Estoy leyendo libros de doctrina, estoy leyendo libros de teología, estoy buscando saber sobre ética cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Cada minuto que tengo libre no es para hacer lo que a mí se me da la gana. Cada minuto que tengo libre es para estudiar las Escrituras. Estamos viviendo, acá dicen, tiempos malvados, perversos. La otra pregunta que debo hacer es, ¿estoy haciendo algo que me quite el tiempo para la oración y el estudio de la palabra de Dios? Debo sentarme y pensar, a ver, ¿qué actividades me quitan el tiempo de oración y el tiempo de estudio de la palabra de Dios? Y si nosotros empezamos a ver y a notar, nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo desperdiciamos por día. Mis hermanos, y vamos a rendir cuentas sobre eso. Porque el tiempo es del Señor. Y mi vida es de Dios. Ser ama de casa es mucho más que hacer una rica torta o tener la casa limpia. Eso está bien, es bíblico y hay que hacerlo. Pero ahí no termina el rol de la mujer. Eso es parte del rol de la mujer. Veamos algo más del por qué deben aprender y estudiar las Escrituras. Leamos Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 3 al 5. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahí está, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hago un paréntesis acá. ¿Cómo puede ser que cómo puede una pastora o aquellas que se llaman pastora enseñar la sujeción a las mujeres más jóvenes si ellas están violando el orden bíblico? Porque al ser pastoras están en el mismo nivel que su esposo, o si su esposo no es pastor, ella está por encima del marido. Ahora, veamos el contexto, eso es un paréntesis, veamos el contexto de la carta de Tito, para que podamos entender estos pasajes. Tito estaba en Creta. Ahora, ¿cómo eran los cretenses? Pablo dice lo siguiente, Tito 1:12. Vean cómo eran los cretenses. Uno de ellos, dice su propio profeta, Tito 1:12, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Y qué dice Pablo al respecto? No, son todo mentiras. Ven el versículo 13. Dice, este testimonio es verdadero. Así eran los cretenses. Tito estaba pastoreando una iglesia llena de cretenses. Ahora, imagínense esas mujeres jóvenes que fueron criadas con semejantes padres. Llegaban a la iglesia y tenían un desorden mundial en sus cabezas. Y ahí las mujeres más maduras, Pablo le dice a Timoteo, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Porque, ¿qué pasaba? ¿Cómo van a amar a gente mentirosa, malas bestias, glotones y ociosos?
Entonces, ahí estaban las mujeres más maduras enseñándole a las mujeres cretenses. Ahora, nosotros nos asustamos, ¿no? Cuando leemos, estos cretenses, malas bestias, ¿cómo es que dice? Glotones, ociosos. Nosotros nos asustamos, pero estamos viviendo en un mundo donde no solamente se aplica esto, sino también es que donde se quitó literalmente a Dios. Como decíamos recién, el existencialismo, el feminismo. Y las mujeres que están siendo enseñadas hoy por ese sistema perverso, diabólico, están viniendo a las congregaciones, y entonces ahí donde las mujeres deben enseñarles a estas mujeres cómo es bíblicamente conducirse. Es exactamente lo mismo. Mis hermanos, cuando uno lee la palabra del Señor, se da cuenta la perfección de Dios, que no deja nada, ni siquiera una coma está fuera de lugar. Enseñar no es solamente con el ejemplo. Enseñar es con un discipulado formal, llevándolas a través de las Escrituras. El trabajo de enseñar no se limita a enseñar solamente a los hijos de la congregación o a otras mujeres. No se limita solamente a eso. También pueden enseñar a otros hombres, pero en un contexto donde la autoridad masculina no es socavada. Veamos un ejemplo. Hay un ejemplo que no lo vamos a tratar por la hora, que está en 1 Samuel 25, del 11 en adelante, que es Abigail aconsejando a David, y el consejo de Abigail no socavó la autoridad de David. Después lo leen en sus casas. Que David la alaba a Abigail por el consejo que le da. Veamos un ejemplo que es Hechos 18, del 24 al 26. Hechos 18, del 24 al 26. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Fíjense las características de Apolo. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, fíjense qué perfecta que es la palabra del Señor. Si la palabra del Señor fuera machista, diría Aquila y Priscila. Pero acá dice Priscila y Aquila. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, ¿quién tomó aparte a Apolo? Ambos, Priscila y Aquila. Y ambos lo expusieron más exactamente en el camino de Dios. Ahora, también podemos ver la humildad de Apolos. Porque recordemos que Apolos era, dice el texto, que era natural de Alejandría. Bien, esto es muy interesante. Porque ser natural de Alejandría y ser varón elocuente y poderoso en las Escrituras, era que era un hombre que conocía, tenía mucho conocimiento. Y ser natural de Alejandría significaba en ese momento que ahí estaban las mejores universidades. Ya no era más Atenas. Las mejores universidades y los mejores maestros salían ahora de Alejandría. Y vean la humildad de este hombre que se dejó enseñar por Priscila y por Aquila. Dice Matthew Henry acerca de Priscila.
He aquí el ejemplo de una buena mujer, que aunque no le era permitido hablar en la iglesia, aún así hace bien en una conversación privada transmitir el conocimiento que Dios le había dado. Me encanta cuando dice, he aquí el ejemplo de una buena mujer. Entonces, la mujer también puede enseñar a los hombres en un contexto adecuado. La mujer también está llamada a ser ayuda idónea. Muchas veces nuestras esposas nos van a tener que aconsejar con la palabra de Dios y hacernos ver cosas que nosotros los hombres no vemos. La pregunta es a los varones, el esposo, ¿qué debe hacer? ¿Hacer callar a la mujer? ¿Someter a su esposa a su autoridad? No. El esposo debe recibir humildemente el consejo de su esposa, porque su esposa con amor nos expone la palabra de Dios y nos va a hacer ver cosas que nosotros no vemos. Entonces, el rol de la mujer es fundamental en el cuerpo de Cristo. Es fundamental en el cuerpo de Cristo. Obviamente que por el tiempo no tenemos más tiempo, pero podemos ver un montón de cosas. También la mujer, sigan investigando y van a ver que la mujer está tan involucrada en la iglesia que ella está al servicio de los demás. Cuando se trataba el tema de las viudas, podemos ver como Pablo decía, viudas que hayan criado a sus hijos, que hayan sido esposas de un solo marido, que hayan lavado los pies a los apóstoles, que hayan atendido, bueno, un montón de características. Fíjense todo lo que puede hacer una mujer dentro de la congregación. El problema, mis hermanos, es que realmente nosotros tenemos que quitarnos el chip que se nos está colocando o el virus que se nos está colocando en nuestro disco rígido cerebral y sacarnos el feminismo de la cabeza. Para poder leer, disfrutar y vivir gozosamente como el Señor planeó el rol de la mujer y el rol del hombre. Es lo mejor para nosotros. Recordemos que el Señor, como hablábamos en los programas de los jueves en la radio, el Señor es nuestro Padre. Y nuestro Padre quiere nuestro bien. Entonces, seamos inteligentes y obedezcamos a nuestro Padre. Es lo mejor para nosotros. Es para nuestro bien. Vamos a orar. Señor, te agradecemos. Gracias, Señor, porque podemos ver que en tu palabra tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para vivir. Perdónanos, Señor, porque somos desobedientes, somos tercos. Señor, queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Señor, perdónanos, limpianos con la preciosa sangre de Jesucristo. Gracias por ese precioso sacrificio que si no hubiese sido por Cristo, nosotros estaríamos perdidos, enemistados contigo. Gracias, bendito Señor, por Cristo. Gracias, Dios, por ese sacrificio. Gracias porque a través de ese sacrificio perfecto que tú has aceptado, nosotros hoy tenemos paz para contigo, Señor. Y podemos llamarte Padre, podemos llamarte Papá. Gracias, bendito Señor, porque buscas lo mejor para nosotros. Y tú has diseñado, Señor, el rol de la esposa, del esposo, del varón, de la mujer, de los hijos, del trabajador, del empleador. Y todo es bueno para nosotros, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te engrandecemos. Damos gloria y honor a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.